Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión del coloquio de este martes. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Arnaud Sidi-Jegus del IMAS, de aquí de la UNAM, y nos va a hablar de genética, árboles aleatorios y caminatas aleatorias, el coalescente de Bolthausen-Schnittmann. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí hablando con ustedes como vecino. Y les voy a hablar entonces de varios aspectos de mi investigación, artículos que saqué hace algunos años y proyectos ahora que estamos haciendo con mucha gente, de hecho. Y les voy a hacer un poco una lista de resultados, pero tal vez lo importante aquí no son tanto los resultados, sino el modelo que voy a introducir, sus aplicaciones a la genética y las técnicas que vamos a usar para sacar las pruebas, que tienen que ver con cosas muy básicas, muy clásicas de probabilidad, que son las caminatas aleatorias y algunas estructuras aleatorias, árboles, que se llaman árboles aleatorios recursivos. Muy bien. Les voy a empezar con un poco la motivación genética, digamos, y de modelos. Primero, voy a estudiar una clase de modelos aleatorios que se usan para representar árboles genealógicos. ¿Okay? Esos modelos se van a llamar los coalescentes y voy a pedir que sean coalescentes intercambiables, de hecho. ¿Eso por qué? Porque más que nada hay una muy linda teoría que está desde los años, bueno, empezó en 80, pero desde los años 99, 2000, ya se desarrolló una teoría muy completa con la cual se puede realmente trabajar matemáticamente sobre resultados que se pueden aplicar luego a genética. Entonces les doy dos estilos de árboles, aquí dos ejemplos que se llaman más precisamente los beta coalescentes, de cuales voy a hablar un poco después, nada más para que se den cuenta que pueden tener diferentes formas, entonces, típicamente que pueden ser más túpidos, con muchas más, los linajes que se juntan más cerca del origen o que hay que esperar más, muchos linajes que se juntan de una vez o más bien linajes que se van a fusionar de manera binaria, o sea, hay muchas formas posibles y todo eso se va a poder estudiar gracias al modelo que tenemos atrás y a sus parámetros y a sus características. Voy a pedir dos cosas. Voy a pedir, bueno, tres de hecho, que sea una cadena de Markov con valores en las particiones de los enteros de n. ¿Okay? ¿Por qué las particiones? Es que cuando los linajes se juntan, si imaginan todos sus individuos al principio como singuletes, pues entonces cuando se juntan sus linajes son bloques que van a coalescer, a fusionar, para generar siempre una partición más grosera, no sé si se dice grosera, de n, hasta llegar a la partición trivial donde todo el mundo, todo el mundo está en el mismo bloque arriba, y eso es llegar al antepasado común de la población. ¿Okay? Y entonces aquí el tiempo irá así en general. ¿Okay? Empezamos en el tiempo cero, que es la origen del tiempo, y vamos hacia el pasado. Voy a pedir que esos árboles sean intercambiables. Entonces, intercambiables significa que la etiquetación de los linajes no tiene ninguna importancia. Puedo hacer cualquier permutación de mis etiquetas, de mis números, y la ley de mi árbol va a seguir siendo la misma. ¿Okay? Entonces, en particular, no hay un individuo muy fuerte que va a tener una tendencia en juntarse más o algo así. La idea es que todos se junten un poco de la misma manera, o sea, con el mismo peso. Y voy a pedir también que sean consistentes con respecto a la población inicial. Eso porque voy a poder empezar con 3 individuos, 4 individuos, 5, n, y voy a intentar hacer crecer hasta el infinito. Y si pido esta consistencia, es decir, que cuando tengo un árbol de tamaño n más 1, quito una rama y lo que me queda va a ser un árbol de tamaño n con la misma ley, o sea, la proyección de la ley, las mismas características. Si tengo esta propiedad de consistencia, me permite aplicar el lema de extensión de Kolmogorov y hacer un límite proyectivo y construir un árbol que ahora empieza con un infinito de individuos, con un infinito de linajes. Entonces, eso sin problema puedo construir un proceso en las particiones de todos los enteros de esta manera. ¿Okay? Entonces, eso me hace la vida fácil, más que nada. Y en particular, ¿por qué me hace la vida fácil? Es que gracias a esas hipótesis
tengo una construcción bastante visual de mis árboles de coalescencia. ¿Y cuál es esta construcción? Entonces, la idea es de lanzar puntos en el estado 0,1 cruz 0,1, perdón, 0 infinito cruz 0,1. 0 infinito va a ser el tiempo, entonces, y 0,1 va a tener que ver con un volado que voy a hacer. ¿Okay? Los lanzo de manera poissoniana, según un proceso de Poisson. ¿Okay? Entonces, bueno, si no saben lo que es, no importa tanto, pero la idea es que los lance al azar, según una cierta ley. Y entonces voy a tener varios puntos TI, XI, y TI me va a dar el tiempo en cual voy a tener un evento de coalescencia de linajes, y XI me va a dar esencialmente la proporción de la población actual que va a fusionar. ¿Okay? Y más precisamente, entonces, si tienen al tiempo TI, cada individuo que está presente, si tengo un infinito, pues son los infinitos, si tengo un número finito, van a ser el número finito. Si hay B linajes, por ejemplo, cada quien va a lanzar una moneda y todos que va a ser de probabilidad XI, y todos los que ganan van a fusionar. Los que pierden se quedan iguales, ¿ok? Entonces, pues aquí, primer tiempo, primer punto, y la gente lanza su volado, y aquí hay dos nada más que sacaron un 1 y los demás 0, esos dos se juntan, etcétera, etcétera. Entonces, me falta nada más decirles de cuál manera voy a escoger mi XI, y mi XI lo voy a escoger según una medida, nu, sobre 0,1, ¿ok? Y luego, pues, por cuestiones de cadenas de Markov, la idea es que todos los tiempos que voy a tener aquí van a ser exponenciales, ¿ok? Y entonces, si me interesa la tasa cuando tengo B o un infinito de linajes, la tasa en cual voy a tener el siguiente evento de coalescencia, la tasa en cual voy a ver un evento, o sea, va a ser algo que va a tener que ver con que pues, al menos dos individuos saquen un volado de 1. ¿Okay? Y eso viene con probabilidad x2, condicionalmente a la probabilidad de ganar. Y entonces, pues sumando, como estoy con cosas Markov, saben que el elemento mínimo llega con una tasa que es la suma de todas las tasas que puedo tener. Entonces tengo una integral de x2 nu de x que aparece. Y entonces quiero que esta tasa sea finita para que el parámetro de mi ley exponencial sea finito y entonces que no tenga cosas que sean degeneradas. ¿Okay? Entonces es lo único que pido, pero finalmente es bastante interesante que entonces esta medida nu no es necesariamente una medida de probabilidad. ¿Okay? Lo voy a escoger según una medida que puede acumularse en 0 más que nada. Pero no demasiado, es lo único que pido. Ok. Ahora, pues, dado esta clase de modelos, entonces esta clase de modelos la voy a caracterizar con una medida, lo cual no es tan bien para cuestiones de estadística. Una medida pueden ser muchas cosas y entonces después tal vez voy a intentar facilitarme la vida buscando modelos que sean representados, caracterizados nada más por un parámetro. Pero antes de eso, vamos a intentar relacionar estos modelos con la vida real. ¿Okay? Y en particular la pregunta es, si soy un biólogo, un genetista, ¿qué tipo de datos puedo manejar? Y en general, bueno, si tengo una observación total de mi población, todo el tiempo y veo quién se reproduce con quién, no necesito realmente un modelo aleatorio para representar mi genealogía. Pero lo que pasa en general es que por cuestiones de que las poblaciones sean muy chiquitas o que sean muy mezcladas o que no tengamos dinero para observar bien las cosas, vamos a tener muy pocos datos y a veces, de hecho, vamos a tener nada más el dato en un momento, en el momento presente. ¿Okay? Por ejemplo, si voy a pescar peces y que quiero saber cuál es su genealogía, pues en general no los pesco y los devuelvo al mar, los pesco y ya. Los abro, veo su ADN y veo qué puedo sacar de eso. ¿Okay? Entonces es algo bastante, pues, poco completo que tengo como datos. ¿Okay? Entonces, a partir de esos datos presentes, ¿qué puedo sacar? Pues sí, hay cosas que se pueden ver.
la primera cosa que se puede ver es la diferencia en la ADN y el número de diferencias que observo en toda mi población. Entonces, lo que van a hacer es alinear su ADN para toda su población, ¿ok? Y van a ver en cada sitio si observan diferencias o no. Puede ser que toda su población, toda su muestra, tenga exactamente el mismo gen en un sitio, ¿ok? Pero si observan diferentes genes, y en general como son bases, son dos letras, una letra puede mutar para otra nada más. Entonces pueden tener como dos grupos que se forman en cada sitio. Y esos grupos que se forman pues tienen que ver con una mutación que ocurrió en el pasado. Entonces aquí utilizo un modelo muy sencillo donde vamos a olvidarnos de recombinación, de toda la complejidad que podemos tener y decir que todas las diferencias que vemos vienen de una mutación nada más. Y esta mutación entonces ocurrió en el árbol genealógico, ¿sí? Entonces, la primera cosa que puedo observar es el número total de mutaciones o el número total de sitios de segregación, el número total de sitios donde veo una diferencia, ¿sí? Y la segunda cosa que puedo observar es el número total de mutaciones afectando exactamente a individuos. Entonces, dibujo lo que les acabo de decir. Si tengo un árbol genealógico así y que tengo mutaciones que aparecieron aquí en este árbol, ¿okay? Vamos a poner una más aquí. Entonces, el número total de mutaciones que llamo S, pues es igual a 4. Y la idea es que en un modelo sencillo las puedo observar, ¿ok? Porque significa que en toda mi ADN hay 4 lugares donde veo 2 grupos aparecer. Pero también, si en toda mi muestra aquí de 5 individuos veo una persona que tiene en un sitio preciso nada más un dato, ¿ok? Y las 4 demás que tienen otra letra. Entonces eso significa que hubo una mutación que tocó nada más a una persona. Si de mis 5, 2 y 3 tienen una letra diferente, significa que una mutación tocó a 2 personas o a 3, de hecho, habrá que escoger. ¿Ah? Entonces eso es lo que llamo SI, el número de mutaciones afectando a exactamente I individuos. Aquí S1 son las mutaciones externas, las que tocan nada más a un chavo, esa y esa. Entonces tengo 2. S2 va a ser igual a 1 porque tengo nada más una mutación que toca a 2 individuos en el presente y S3 va a ser igual a 1 también. ¿Okay? Y 2 más 1 igual a 4, lo logré. ¿Ok? Va. Eso es algo que se puede observar. Entonces eso sí tiene valor para nosotros. Y ahora lo que pueden ver, de hecho, es que se va a poder relacionar, la idea ahora será buscar la ley de esas variables aleatorias para luego pues, estudiar esta ley en mis modelos, sacar resultados, por ejemplo, asintóticos sobre esta ley y comparar con los valores que observo. ¿Okay? Esta va a ser una técnica bastante clásica y sí usada por los genetistas. ¿Okay? Entonces, si represento todo el vector de los SIs, de hecho voy a conseguir lo que se llama el espectro de frecuencias de sitio, se llama. ¿Okay? Entonces es S1, S2, S3. Y aquí viene algo muy interesante. Entonces esas son simulaciones a partir de los modelos, pero la cosa interesante es que, pues hablando con genetistas, me dijeron que ya viendo a muchas poblaciones de muchas entidades vivas, observan siempre un poco el mismo patrón de forma y en particular, bueno, eso es una escala logarítmica, pero en particular lo que observan es que hay muchas mutaciones que tocan a muy pocos individuos y siempre hay mutaciones, y luego cuando van a las familias muy grandes, es decir, las mutaciones que tocan a muchos individuos, tienen como una manera así como que sube un poquito la curva. ¿Okay? ¿Qué estamos viendo ahí en la gráfica? Los SIs. S1, S2, S3, hasta S no sé cuánto. ¿Ok? Es decir, aquí es el número de mutaciones que tocan a un individuo nada más, o a 2, o a 3. Y aquí es el número de mutaciones que van a tocar a, si n es igual a 1000, a casi 1000. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa en términos de árboles? Bueno, depende mucho de la forma de tu árbol, pero si tienes un árbol así como que, donde se hicieron como poblaciones un poco divididas en 2, ¿ok?
con mucha gente de un lado, mucha gente del otro lado. Entonces, esas mutaciones de arriba, por ejemplo, va a tocar como la mitad de la población. ¿Okay? Y esta mitad, pues sí es lo que tenemos representado aquí en la derecha. ¿Okay? Entonces, esencialmente, para tener una idea, serían, aquí en la derecha son las mutaciones antiguas y en la izquierda son las mutaciones nuevas. Pero la cosa curiosa es que normalmente, de hecho, en los primeros modelos y en lo que se podría esperar, debido a que empezamos con mucha gente, tenemos mucho lugar al principio para mutar y luego tenemos muy poco tiempo, bueno, un tiempo finito. Entonces, normalmente lo que se esperaría al principio sería ver como una curva que va a bajar siempre y lo que se observa siempre, en muchos modelos, es siempre esta subidita al final. ¿Okay? Y pues de hecho eso tiene una razón, es que en varios modelos se observa también esta subidita en modelos aleatorios. Entonces voy a intentar juntar todo eso ahora. Entonces, ¿de qué les sirven estas curvas? Pues si suponen que las mutaciones llegan a una cierta tasa fija, que se llama teta entre 2, el entre 2 es por razones históricas y también para borrar un 2 que aparece en el cálculo. Si tienen este teta entre 2, entonces teta les da la velocidad en cual van a mutar. ¿Okay? Y pues estimar esta teta es de gran utilidad para saber, por ejemplo, cuál es la velocidad de la evolución de su población, que podría ser nada más cultural general, salvo si su población es virus, por ejemplo, y que sí están interesados en saber a qué velocidad mutan para saber cuánto tiempo tienen para su acción, ¿no? Entonces, estimar teta es una primera cosa y eso lo hacen, pues, escogen un modelo, entonces, escogen una de las curvas, dicen, estoy convencido que es esta curva, y entonces voy a ver con mis datos, pues, cuál es la teta que más hace subir o bajar mi curva para tener eso. Obviamente, estas curvas son con una teta igual a 1 nada más. ¿Okay? Y la otra cosa que se puede hacer es hacer lo que se llama una prueba de neutralidad. Es decir, todos esos modelos como son, bueno, eso es un poco antiguo, de hecho, una manera de ver un poco antigua, pero esos modelos, como les dije, son intercambiables. Entonces, se supone que son para poblaciones que no tienen selección, que no tienen a alguien fuerte que desequilibró totalmente el modelo. Y entonces, pues típicamente, si tienen sus curvas así, que sus datos no tienen nada que ver, pues pueden descartar en general que su modelo es un buen modelo para sus datos. Y una manera de descartarlos es decir que las mutaciones no eran neutras y cuando llegaron, desequilibraron la forma de su árbol y entonces eso explica por qué no es el vector que observan. Y la otra cosa, obviamente, ahora que, como les enseño aquí, tengo 5 o 6 modelos posibles, entonces es escoger cuál es el mejor modelo con técnicas así súper básicas de máximo verosimilitud o de cuál es el mejor modelo que va a representar mis datos. ¿Okay? Entonces aquí tengo varios y pues si mis datos de hecho bajan bien, voy a escoger este. Si suben fuerte, voy a escoger este. Entonces aquí hacen técnicas. Claro que sí. Cualquier pregunta, de hecho. No, aquí es eso es para una población fija, ya, o sea, no se puede, tú cuando dices seguir el experimento es como tomar más gente todavía o tomar el tiempo. Aquí no es tiempo. Sí. Tuvieron la mutación, Sí. pero podría. Sí, podría, pero lo que considero yo es que tenemos muy pocos datos en un tiempo nada más. Obviamente, si sigues en el tiempo y que tienes una serie de tiempo de datos, por ejemplo, pues ya puedes reconstruir tu árbol de manera mucho más eficiente gracias a técnicas, no sé, o sea, vas a decir, ok, en este tiempo tengo tantos linajes, en este tiempo tengo tantos linajes, y ya los reconstruyes con técnicas de computación. Pero aquí lo que tengo es realmente nada más datos en un tiempo para una muestra de población de tamaño n. Y lo único que puedo hacer en la idea sería n lo más grande posible. Tener más informaciones sería tener más n. Pero aquí no va a cambiar mucho. La idea es hacer una frecuencia relativa de la población. ¿Okay? O sea, ¿sí me explico? Entonces, en general lo que se ve
siempre tiene esta forma, de hecho. Pero eso no lo ves necesariamente en un árbol genealógico, porque, o sea, eso más de manera dinámica, entonces ves como una población que va bajando, subiendo, etc. Pero yo tengo un árbol genealógico, entonces lo que tengo nada más es finalmente, o sea, hasta cuánto tiempo tengo que subir hasta llegar al antepasado común. Y si tú me dices, por ejemplo, que hubo mucha mutación y una mutación muy que hizo adaptar totalmente a la población, lo que más bien vas a ver va a ser algo muy desequilibrado y muy bajo en el tiempo, con la idea de que en muy poco tiempo llegas al antepasado común. Y eso entonces no te hace realmente subir tus mutaciones. O sea, lo que observas aquí son mutaciones más neutras, ¿no? Si hay una mutación que de selección, normalmente te hace nada más cambiar tu modelo. Entonces, aquí típicamente, en algo que sería como con mucha selección, no vas a ver realmente más mutaciones antiguas, de hecho, aquí, porque no tienes mucho tiempo para tocar las mutaciones que tocan a todo el mundo. No sé si estoy claro. Entonces, te cambia la forma más que acumularte mutaciones. Y la idea también es que entonces vas a acumular mutaciones respecto al tiempo que tienes, o sea, al tiempo cerca del exterior o cerca del interior, el tiempo antiguo en tu árbol o no. Entonces eso es el dato que es interesante, de hecho, en el árbol. ¿Ah? No te convencí. ¿Sí? Si quieres lo platicamos después. Pero sí, la idea es que, pero tienes razón, o sea, la idea es que sí, tus escenarios de evolución van a cambiar la forma de tu árbol. Ahora yo trabajo en una clase, obviamente, que no contiene muchos, pero no todos. De eso voy a hablar después, de esta cuestión de selección. Vale, ok, entonces nada más les comento, para una clase de árbol donde reemplazan esta medida nu por una medida beta 2 menos alfa alfa, estos parámetros 2 menos alfa alfa vienen de un trabajo del 2003 de Schweinsberg, donde encuentra que este modelo realmente aparece como genealogías de una cierta población. Entonces, aquí eso tiene, o sea, fuera de cuestiones de moderación, tiene un gran interés, es que entonces ya no consideramos cualquier medida nu que estimar, sino nada más un parámetro que estimar alfa, entre 0 y 2, digamos. ¿Okay? Y entonces, de hecho, eso es un trabajo que hizo varias personas, en Berlín en particular, entonces Jochen Blatt, Matthias Birkner, Eldon, Steinrücken, cuando estaba, y de hecho que estamos haciendo también con Mogensblatt aquí en el IMAS con otras técnicas de computación. Entonces es lo que les comentaba, sacan sus curvas, sacan sus datos e intentan inferir un poco o el parámetro de la velocidad de evolución o el mejor modelo para estimar su población. Les voy a dar 2 ejemplos de coalescentes famosos que tienen esta buena cosa de ser un coalescente intercambiable, entonces con una medida nu, y también un ejemplo de beta coalescente con esta nu, cuando la nu es una ley beta. O sea, el primero es el más famoso, es el coalescente de Kingman. Es el que se usó siempre desde los años 80 y de hecho desde antes, siempre pensando que es el modelo más sencillo posible. ¿Y por qué es el más sencillo? Pues porque es un árbol donde vamos a tener coalescencias binarias nada más. Entonces 2 por 2 se van a juntar y cada linaje se va a juntar de manera independiente y a tasa 1, según una ley exponencial de parámetro 1. ¿Okay? Entonces es algo, de hecho, es muy parecido a este árbol. Entonces se hacen las cuentas muy fácilmente para darse cuenta que la tasa en cual las cosas pasan es cuadrática con respecto al número de linajes que tienen, lo cual explica que van a tener muchas coalescencias al principio cuando tienen mucha gente y luego van a tener que empezar a esperar mucho más tiempo y entonces son coalescencias binarias. ¿Okay? Y el otro tipo de ejemplo es el Boltzmann, de cual voy a hablar después, que tiene una cara mucho más parecida a esa, y entonces donde ven ahora coalescencias múltiples
y de hecho tiempos mucho más grandes para que las coalescencias pasen. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el Boltzmann-Sneedman? El Boltzmann-Sneedman es entonces el donde toman la medida nu de x, o más bien la medida finita asociada, y cuando multiplican por x2, siendo la uniforme sobre 0,1. ¿Okay? Y pueden sacar de manera muy fácilmente las tasas en cuál pasan las cosas. Entonces, más precisamente, repetí, bueno. Entonces, voy a llamar lambda bk la tasa en cual cuando tengo b linajes, una elección de k de ellos se va a juntar. Y si recuerdan esta cosa de volados, entonces, conociendo a x, la probabilidad con que k se juntan de los b va a ser x a la k por 1 menos x a la b menos k. ¿Okay? Nada más hay que integrar eso contra esta medida infinita, entonces multiplico por dx entre x2, cual me hace aparecer una potencia menos 2 aquí, pero integrando me da nada más una función, una fracción de funciones gamma. ¿Okay? Entonces tengo así esta fracción de factoriales, no busquen la diferencia, me copié 2 veces la misma cosa. ¿Okay? Y este valor, de hecho, va a ser una cosa que nos va a permitir, de hecho, pegar este modelo con otros modelos de matemáticas, dándonos cuenta que este valor aparece en otros modelos. ¿Okay? A partir de ahora voy a hablar de eso. ¿Por qué voy a hablar de eso? Porque recientemente, desde 3-4 años, este modelo que pues antes se usaba, de hecho, más bien llegaba en una cuestión de física y que si no se estudiaba nada más por ser un ejemplo fácil de los coalescentes que estudió con esta medida uniforme. Ahora la gente, los biólogos, se están convenciendo más y más que puede ser también un modelo que aparece para poblaciones bajo una fuerte selección. Entonces, eso viene de hecho de trabajos paralelos de matemáticos de un lado y de físicos de otro lado. Los físicos así con intuiciones que sí encontraron muchas poblaciones y simulaciones donde sí el Boltzmann-Sneedman aparece. Y hay algunos resultados recientes de Schweinsberg, de nuevo, que encuentran un modelo que parece un modelo tipo cáncer, donde sí el coalescente de Boltzmann-Sneedman aparece. ¿Okay? Entonces, eso nos dan, de hecho, dos modelos totalmente distintos. Sería casi el modelo neutro, ¿okay? Entonces, donde todas las cosas van bien, cada quien se reproduce de manera neutra y nadie es más fuerte que el otro. Y otro modelo donde estamos poniendo una presión selectiva muy fuerte sobre los individuos. Y la muy buena noticia es que los dos modelos que aparecen son modelos de coalescentes intercambiables bastante, posibles de estudiar. ¿Va? Ok, pues ya nos vamos a quedar sobre este coalescente de Boltzmann-Sneedman y les voy a dar dos técnicas para estudiarlos y a partir de esas dos técnicas, pues muchos resultados que pueden salir de esto. La primera va a ser un acoplamiento con caminatas aleatorias. Pues saben, sin ser probabilistas, que la caminata aleatoria, como el browniano, son como las bases para los probabilistas, las cosas donde estamos en seguridad. Y entonces es una buena noticia poder como estudiar un modelo un poco complicado gracias a técnicas que se ven en la maestría, ¿no? Y bueno, esas no se ven precisamente en la maestría, pero casi. Entonces, les voy a contar un acoplamiento. ¿Qué es un acoplamiento en probabilidades? Nada más, tengo un modelo, considero otro modelo y me doy cuenta que las funcionales de un primer modelo o la ley total del modelo tiene que ver con la ley del otro, ¿ok? Aunque al principio no tienen nada que ver. Entonces, típicamente voy a tener mi árbol aleatorio, mi árbol de coalescencia de Boltzmann-Sneedman y por otro lado voy a considerar una caminata aleatoria. Entonces, la caminata aleatoria para todos es entonces un proceso discreto donde empezamos en un cierto punto y vamos a brincar en tiempo discreto según una cierta ley, siempre la misma y de manera independiente. ¿Okay? Entonces, normalmente podemos como subir y bajar según la misma ley, pero aquí voy a pedir que subamos siempre. Entonces, según unas variables aleatorias que voy a llamar B, creo, sí, B, W, bueno, que tienen este peso, la probabilidad de ser igual a K es igual a 1 entre K por K menos 1. ¿Okay? Y
los K son positivos, entonces es algo que va a subir siempre, que va a ser no decreciente. ¿Ok? ¿Ok? Y entonces, bueno, ya es una caminata aleatoria creciente y que tiene esta cosa interesante es que si ven las colas de esas variables aleatorias son en potencia -1. Entonces aquí voy a utilizar de hecho resultados que tienen que ver con variación regular en análisis y porque hay una gran tema interdisciplinario entre análisis de probabilidad sobre la variación regular, donde la variación regular en análisis se convierte en variables estables, llamamos en probabilidad. Y entonces voy a hacer una ligera modificación de mi caminata aleatoria. Voy a considerar un nivel n. Y este n, la idea es que va a ser grande en algún momento. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es voy a hacer un cambio de tiempo finalmente, pero la idea más bien es impedir mi caminata aleatoria pasar por encima de este nivel n. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues voy subiendo así según mi ley, y cuando me acerco de n, en algún momento, si lo rebaso, cancelo este brinco. ¿Ok? Voy a prohibir que rebase esto, entonces imagínense que siguen aquí, en el tiempo 4 ya irían por aquí. Pues no, cancelan este tiempo y dicen, intenta de nuevo, por favor, de aquí donde estás. Entonces no tiene muchas opciones y tiene que subir un poquito menos, ¿ok? Y seguimos así, pues hasta que se pegue a n, nada más, ¿ok? Entonces, eso es una modificación que, si toman n igual a 4, es una modificación muy fuerte de su caminata aleatoria, pero si toman n tendiendo al infinito, y eso va a ser la base de nuestra prueba, eso casi no va a cambiar nada de la caminata aleatoria. ¿Okay? Entonces, es lo que vamos a hacer, de hecho, pedir que n vaya al infinito. Pero bueno, lo que vamos a hacer primero es considerar esta variable, lo que llamamos entonces la caminata aleatoria con barrera. Sería esta suma de los W con este cambio de tiempo. Entonces, este cambio de tiempo, repito, nada más cancela los tiempos donde subimos por encima de n. Y la vamos a reversar, n menos esta caminata aleatoria. Entonces tenemos algo que empieza en n y que va a bajar hasta 0. ¿Okay? Entonces eso me cambia mi caminata aleatoria en un proceso de Markov. Pero como les dije, cuando n se va a ir al infinito, voy a regresar esencialmente a la caminata aleatoria. Lo que se encuentra con cuentas muy fáciles es que la ley de esta caminata aleatoria con barrera es exactamente la ley del proceso que me da el número de linajes en mi coeficiente de Boltzmann-Stickman empezando en n. ¿Ok? Es decir, el proceso que les dice, si se olvidan el tiempo, pues aquí empiezan con n igual a 5 y van a tener 5, 4, 2. ¿Ok? Este proceso, esta cadena, pues tiene exactamente la misma ley en el caso del Boltzmann-Stickman que en el caso de esta caminata aleatoria con barrera. Y aquí viene la buena noticia, las caminatas aleatorias, tenemos millones de resultados sobre este modelo y los vamos a poder usar, en particular resultados asintóticos. Entonces, aquí les doy una lista de lo que se puede hacer, siempre usando en la prueba este acoplamiento con la caminata aleatoria con barrera. La primera cosa va a ser el número de saltos. Entonces, ¿cómo podemos traducir el número de saltos que llamo tau n aquí? Pues va a ser el primer índice tal que mi caminata aleatoria con barrera toque 0. ¿Ok? O 1. Bueno, no se pega a 0, se pega a 1. ¿Ok? Y en fórmulas, en términos del coeficiente, pues es el primer índice de nuestra cadena en tiempo discreto, tal que el número de bloques o de linajes, pues toque 1. ¿Va? Y lo que pasa entonces es que acoplando, considerando que casi es la misma cosa cuando n es grande, la caminata aleatoria con barrera y la caminata aleatoria normal, la clásica, podemos utilizar resultados clásicos de caminatas aleatorias que, como pueden ver, pues, que son cosas que tienen que ver con teorema central finalmente. Aquí un poco más complicado porque lo que tienen en el límite no es la normal por culpa de esta variación regular de potencia 1 que tenemos. Entonces, el ley límite que van a tener se llama un ley 1 estable y conocemos muy bien su función característica. Entonces, tenemos este resultado que
De hecho, ni sé de dónde sale, son cosas así, sí, sale de libros, o ni sé quién lo hizo. Son resultados básicos, casi. Y lo que vamos a decir es que finalmente el tiempo es casi el primer tiempo de llegada a n de mi caminata aleatoria, la normal, ¿okay? La normal, la sin barrera. ¿Okay? Y finalmente nada más tienen que hacer un tipo de inversa y encuentran un resultado. Esto sí es menos clásico, pero sale bastante fácil. Por ejemplo, esta nota son 6 páginas o 7 y llegan a un teorema del límite central. Eso es, entonces es del 2007 y es Iksanov y Moll, que encontraron este acoplamiento, de hecho. Entonces, otra cosa muy importante para las aplicaciones que que les conté antes, el número de mutaciones, las S, el espectro de frecuencias, es la longitud total del coeficiente. Entonces, ¿qué es la longitud total del coeficiente? Es la suma de las longitudes de sus ramas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo pueden hacer esta suma? Pues la mejor manera, de hecho, es dividir su árbol en todos los eventos de coalescencias que tienen. ¿Por qué? Porque aquí tienen precisamente 5 pedazos de ramas de misma longitud que sumar. Aquí tienen 4, aquí tienen 2, ¿ok? Entonces, si llaman XK, pues ya lo tengo escrito, ¿no? Sí. Si llaman XK el número de linajes que se quedan en la décima etapa, y si llaman EK los tiempos, que son tiempos exponenciales que tienen que esperar para ver una mutación, pues su longitud va a ser nada más aquí, que es 5 por E1, o E0, no sé cómo escribí, más 4 por E2, más 2 por E3. ¿Okay? Entonces es la suma de XK, el número de bloques que les queda, multiplicado por EK, por el tiempo. ¿Okay? Y lo bueno es que como es Markov, es independiente, XK, EK, etc., o sea, dado el número que tiene. Entonces tiene esta cosa que aparece, eso es LN realmente. Pero la buena noticia es que EK entonces es el tiempo hacia el siguiente paso. El tiempo es el mínimo de todos los tiempos que tienen que esperar y entonces es un tiempo exponencial todavía con parámetro la suma de todos sus parámetros. Y aquí la suma, en este caso muy preciso del Boltzmann-Stickman, les da, suman las tasas multiplicado por el número de K-tuplos que tienen, que pueden coalescer. Bueno, y eso les da, pues cuando tienen B linajes, les da B-1 que tienen que esperar. ¿Okay? Entonces, a diferencia del Kingman, les decía que era cuadrático, aquí en el Boltzmann-Stickman es lineal en el número de linajes. Y eso nos hace una cuenta muy fácil, bueno, aproximadamente. Entonces, reemplazan esta EK por su parámetro, su media, perdón, que es 1 entre B-1, 1 entre XK-1, y les da esta cosa, que es casi la suma de 1. Y como suman sobre todos los pasos, al final les dice que en el Boltzmann-Stickman la longitud es casi la misma cosa que el número de saltos. Y entonces regresan a este resultado y con razón tienen exactamente el mismo teorema del límite central que aparece. ¿Va? Ok. Muy bien, pero ¿eso de qué sirve en genética? Pues sirve en eso. Si ahora no estoy interesado en la longitud, sino en el número total de mutaciones, como les comentaba, pues el número total de mutaciones que se observan tiene que ver con la longitud total. Más grande es mi longitud, más grande va a ser mi mutación, más tiempo tengo para mutar. ¿Okay? Y entonces si considero que mis mutaciones aparecen, y es el modelo que voy a considerar según un proceso de Poisson, entonces aparecen homogéneamente, digamos, con parámetro θ entre 2, entonces en promedio tendré θ entre 2 por la longitud, el número total de mutación, su ley es θ entre 2 por la longitud. ¿Okay? Y entonces es muy fácil de convencerse que tendremos o casi con un parámetro θ entre 2 que aparece, el mismo teorema del límite central. ¿Okay? Entonces eso nos da un primer resultado sobre el número total de mutaciones. En particular, si quitan un poco toda esta parte, ven que el número total de mutaciones debería de ser de la orden de n entre log n, ¿verdad? Sí. N entre log n. Ok.
Y se pueden considerar por métodos totalmente distintos aquí, pero les digo para la cultura, que son, bueno, se sabe más o menos, es una conjetura más bien porque está en otro modelo, pero es resultado de Badevant y Goldschmidt, que de hecho S1, aquí cómo se reparte este número total de mutaciones, pues se ve que S1, las mutaciones así externas, toman casi todo el lugar, porque también son de orden n entre log n, mientras todas las demás son de orden n entre log n cuadrado. Entonces eso explica por qué tienen una curva así como muy alta arriba y luego baja muy rápido. ¿Okay? Entonces con todo eso, pues ¿de qué sirve? Pues si tienen la idea de escoger su mejor modelo entre el Boltzmann y el Kingman, por ejemplo, pueden sacar resultados sobre el Kingman, que esos sí son resultados muy clásicos, donde dicen que la esperanza de SI va como 1 entre I. Y entonces sumando a todo el mundo, la esperanza de S se comporta como log de N en particular. Y aquí sí con datos, pues comparar, y ya está computacionalmente, comparar N entre log N y log N sí se puede hacer. Hay uno que crece muy poco y el otro sí mucho más rápido. Entonces aquí, por ejemplo, podrían decidir entre los dos. No es muy eficiente porque son dos modelos muy extremos, pero les permite este estilo de estadística, de selección, etc. Sí. Sí se sube. O sea, no lo ves aquí, dices por eso. Lo que pasa es que eso es para I fijo. Entonces no considero el caso donde I sería de orden N. Y en efecto son resultados. Aquí es el gran límite. No tenemos la parte asintótica que nos falta. Entonces voy a ir un poco más rápido para, de hecho, llegar a esta parte asintótica. Pues esos son mis resultados. Pues igual. O sea, bueno, aquí lo comento, pero ya están convencidos que se pueden sacar cosas. Podemos hacer la misma cosa, podemos hacer una... aquí teníamos un teorema del límite central para el número total de mutaciones. Aquí hay resultados en probabilidad. Quisiéramos un segundo orden, pues se puede encontrar, o casi, para S1 se encuentra. Es un resultado que tengo con Juan Carlos Pardo del CIMAT y Götz-Kersting de Frankfurt. Y no tenemos como SI un teorema del límite central para todos los SI, pero tenemos para los externos S1 y lo que queda. ¿Okay? Y conseguimos pues, cosas que van bien con los resultados anteriores de los años 2000. ¿Okay? Entonces, aquí pasó rápidamente porque es la misma técnica, nada más en más complicado, con más cuentas. Sí, porque me quedan 10 minutos. Okay. Entonces, segundo modelo que nos puede ayudar mucho para conseguir resultados es el árbol aleatorio recursivo. Y más precisamente una procedura que se encontró por Goldschmidt y Martin en el 2005 que nos permite construir precisamente un coeficiente de Boltzmann-Steedman, pero con algo totalmente distinto de estos puntos Poisson y de esos bordados que hice. Entonces, consideren un árbol aleatorio recursivo. ¿Qué es un árbol aleatorio recursivo? Es un árbol aleatorio que construyó de manera recursiva. Empiezo con 1, pego 2, y el 3 lo pongo al azar entre 1 y 2, lo pego al azar entre 1 y 2, 4 al azar entre 1, 2 y 3, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, algo muy sencillo. Y lo hacen hasta n. ¿Okay? Y luego, entonces aquí tienen un árbol de tamaño 10, y luego van a poner tiempos exponenciales independientes de parámetro 1 sobre todos los ejes de su árbol. ¿Okay? Y el primero que timbra, entonces aquí por ejemplo digamos pues van a llevar todo el mundo que está abajo de este eje y lo van a pegar con el que está arriba. ¿Okay? Entonces aquí en este caso esos dos se suben aquí, ¿va? Y les da un árbol aleatorio todavía, pero que ahora tienen etiquetas como que son bloques, ¿ok? Y esos bloques van a ser los del Boltzmann-Steedman. Van siguiendo, la que sigue timbrando es esta. Entonces, esos 3 abajo se suben con la raíz, ¿ok? Y siguen, ya va. Y entonces pueden seguir así hasta llegar a un bloque trivial con el mundo adentro, ¿ok? Entonces pasó un poco rápido, pero hay una cuenta que es bastante fácil e intuitiva, de hecho, que les dice, se pueden convencer fácilmente calculando la tasa en cual van a tener una cierta elección de etiquetas que se van a juntar entre sí.
pues se dan cuenta que esta tasa es exactamente la K-2 factorial, o sea, las factoriales que tenemos para el Boltzmann-Stickman. Falta probar también que los árboles que tenemos siguen siendo árboles aleatorios recursivos para tener algo Markov, y ya tenemos que este modelo es un coalescente de Boltzmann-Stickman. ¿Okay? Pero entonces, ¿eso de qué nos sirve? Pues lo mismo, los árboles aleatorios recursivos, tenemos libros sobre eso, y obviamente nunca con los resultados que queremos, pero sí con varios resultados fáciles de sacar. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo nada más. En el Goldschmidt y Martin sacan la edad, o sea, el tiempo total que tienen que esperar empezando de n para llegar al antepasado común. Entonces, eso debería de ser una suma de exponenciales un poco complicadas de estudiar, pero en el caso del árbol aleatorio recursivo, pues se pueden usar herramientas muy poderosas de particiones aleatorias. Y entonces lo que tienen que ver aquí nada más es que su árbol aleatorio recursivo empieza con 1, que es su raíz, y tiene como subárboles, ¿ok? Y por ejemplo, se sabe cuando tienen n individuos cuántos subárboles tienen de 1. Eso por resultados entonces, clásicos de particiones aleatorias que se llaman la ley del Poisson-Dirichlet o el proceso del restaurante chino. Paso rápido, pero se sabe que hay log n árboles en general. Y entonces, como lo único que tienen que esperar para que todo el mundo sea juntos es que todos esos ejes, todas esas ramas hayan quebrado para juntarse con 1. Entonces, tienen que esperar el máximo de log n variables exponenciales. Y eso les da un log n que aparece fácilmente. Otra cosa que pasó, otro resultado mío, entonces lo que voy a hacer es pasar todos mis resultados, salvo el último. Y este es el último. Entonces, lo que se puede sacar ahora, entonces, regresando a nuestra idea de espectro de frecuencia de sitios, es un resultado sobre la esperanza de los SIs, ¿okay? La esperanza del número de mutaciones, gracias a esta técnica. Es porque la idea, por eso, o sea, si consideran, van a tener una fórmula, eso es un trabajo que tenemos con Alejandro Hernández, si consideran el número de mutaciones que tocan precisamente a B individuos, y B es grande, digamos más de la mitad de la población, ¿okay? Pues fijándose, lo único que tienen que saber es en cada tiempo cuántos bloques son de tamaño B. ¿Okay? Aquí sé que tengo 5 bloques de tamaño 1, aquí 3 bloques de tamaño 1, 1 de tamaño 2, aquí 1 de 2, 1 de 3, entonces se puede contar de alguna manera el número de bloques de tamaño, en su tamaño. ¿Okay? Y lo que voy a sumar es como sobre todo el tiempo el número de bloques de tamaño B. ¿Okay? Entonces, esencialmente, ese B, el número de mutaciones que tocan exactamente a B individuos, es proporcional con respecto al tiempo total que tengo con bloques, a la longitud total de las ramas donde el bloque es de tamaño B. ¿Okay? Entonces puedo tener esta suma, esta integral, y aquí pues lo bueno es que cuando B es grande, B es más de la mitad, pues entonces la esperanza de este B de t, pues no pueden tener más si es más de la mitad, no pueden tener más de un bloque de tamaño B al tiempo. ¿Okay? Entonces eso les simplifica muchísimo la vida y les da la probabilidad de que CB de t sea igual a 1. Y la probabilidad de tener exactamente un bloque de tamaño B lo pueden sacar muy fácilmente, bueno, casi bastante fácilmente gracias a esta construcción de árboles. ¿Okay? Y eso utilizando nada más cuentas y argumentos de combinatoria relacionados con este árbol aleatorio recursivo. Entonces sí sale rápido la cuenta y les da un resultado, pues una fórmula precisa, exacta, para la frecuencia de sitio. Entonces, eso es bastante fácil, de hecho, pero la buena noticia es que desde el 80 no teníamos ninguna fórmula exacta para ningún modelo más que el Kingman. Entonces, sí es bastante bien,
¿sí? Es usar un buen acoplamiento para tener un resultado fuerte de manera bastante fácil. Y tenemos mejor, de hecho, utilizando más argumentos sobre el árbol aleatorio recursivo, vamos a tener una aproximación, por lo que les comentaba, por una partición aleatoria, una ley clásica de particiones aleatorias que se llama la ley de Poisson-Dirichlet, y se puede sacar entonces la frecuencia, el número de mutaciones que llevan a una proporción n de la gente, n por algo, ¿ok? N por i, digamos. Si toman i, un intervalo de 0, 1 abierto, pueden decir cuál es la frecuencia de individuos que están, que llevan el número de mutaciones de esta frecuencia i. Y les da una fórmula que, si se fijan, de hecho está muy parecida, utilizando fórmulas de Stirling. Aquí, este tipo de cosas. Bueno, paso un poco rápido por falta de tiempo. Nada más les doy una simulación de Alejandro. Entonces aquí son los datos de una simulación nada más de un árbol, entonces con mucho ruido y todo eso. Y eso es lo que sacamos para la esperanza. Entonces no puse la esperanza, de hecho, pero la esperanza está muy pegada. Entonces la buena noticia es que tenemos poco ruido. Bueno, nuestra aproximación de la esperanza. Y con eso, bueno, gracias.